Vale, pues ya está grabando la sesión. Nada, espero que estéis teniendo eso, pues muy buen día. Aquí, como sabéis, pues bueno, hay una diferencia horaria en función del país en el que estéis y son las 6 de la tarde. Nada, saludo a aquellas personas que estéis conectadas de manera síncrona para seguir la sesión y asimismo mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo a aquellos estudiantes pues, que vean la sesión en diferido. Como sabéis, os había adelantado yo la semana pasada, en esta segunda semana ya está previsto, ¿no?, esta sesión complementaria. Bueno, ya yo creo que lo habéis visto con más profesores, ¿no? Sabéis que bueno, hay una serie de clases que son las del temario y otra serie de clases, ¿no?, complementarias, se califican, eh, que lo que buscan es, pues, daros instrucciones de cómo realizar las actividades, de cómo realizar el examen y asimismo, a su debido tiempo, daros el feedback, ¿no?, después de las correcciones de esas actividades que tenéis que realizar en este curso. Bien. A ver, si os parece, yo creo que lo que podemos hacer es empezamos con la clase teórica, una primera horita, nos liberamos, por así decirlo, de ese deber y luego pasamos a la explicación de la actividad inicial, que bueno, que es un poquito más práctico, bueno, pues podéis intervenir y lo vemos de esa manera juntos, pues ya un poquito más distendidos. Y así también, pues si hace falta, pues cojo un minutito más de la primera parte de la sesión, pues para perfilar un poquito, pues eso, más el temario a nivel teórico, etcétera. ¿Vale? Bien, bien, bien. Pues voy a poner a compartir la pantallita y empezamos. A ver dónde estoy. Acá. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Ya vais cogiéndole ritmo al curso? Poco a poco, ¿no? Son muchas informaciones al principio, pero bueno, ya veréis como si es vuestra primera experiencia en unir, una de las virtudes que tiene esta universidad es que está todo muy marcado, muy pautado, y aunque al principio puede abrumar, a mí también me ocurrió como profesor, ¿eh? Son muchos sistemas, muchas informaciones, etcétera, pero después, una vez comprendéis la lógica, tiene todo mucho sentido y se va avanzando de manera muy orgánica. Bien, pues comenzamos, si os parece, pues la idea sería terminar el tema uno que habíamos comenzado la semana pasada, si os acordáis, esa suerte de introducción a qué es una investigación científica, le poníamos ese calificativo, ese adjetivo, qué características tenía, ¿vale? ¿Qué era esto del método? ¿Os acordáis? Bueno, y nos habíamos quedado en esta cuestión de los paradigmas. Bien, mi idea hoy sería terminar esto de los paradigmas, explicar los 4 paradigmas que existen en educación superior, ¿vale? O en el ámbito educativo en general. O incluso si queréis en ciencias sociales, ¿vale? Porque aunque evidentemente daremos ejemplos relativos a la educación, los paradigmas son cosmovisiones, ¿no? Son como grandes explicaciones o sumas de explicaciones sobre la realidad, el conocimiento, la metodología, etcétera, y son compartidas también por otras ciencias sociales, ¿vale? Veremos esto y mi intención sería por lo menos dar una parte también, a ver si logramos terminar y si no, pues bueno, una parte importante del tema 2. Bien, que el tema 2 no es más que am, tratar aquellos aspectos que son o que constituyen las primeras etapas de ese proceso investigador científico que, bueno, pues al final es, como os había dicho, ¿no?, el hilo conductor de esta materia, de esta asignatura, es ir viendo todas las etapas con detalle, evidentemente dotándoos de instrumentos, ¿no?, y de teoría, etcétera, para que vosotros mismos podéis llevarlo a cabo de un proceso investigador, ¿vale? Pues la secuencia, el orden, comenzaremos pues por plantearnos un tema, ¿vale? Pues por plantearnos unos objetivos, pues por plantearnos una pregunta que queremos resolver con esa investigación, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, como os indicaba. Bien, siempre me gusta, no sé si estos primeros minutos, si tenéis alguna duda de lo visto la semana pasada
o de la evaluación, como estamos ahora todavía en los primeros compases, si tenéis alguna cosita que queráis comentarme, podemos dedicar un par de minutitos o no sé, sabéis que también tenéis el foro. Sí, adelante. Disculpa, no veo tu nombre. Maciel. Maciel, Sí. sí, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando tienes un tema de investigación y empiezas a revisar artículos y te das cuenta que tu tema, tus preguntas, o sea, la pregunta no es nada original, hay Ujú. demasiado escrito ya? Claro. Cambia, digamos, cuáles son ante eso? Ir afinando, Ujú. eh, a ver, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, lo vamos a ver, si nos da tiempo en esta sesión lo veremos. Claro, existe una diferencia entre un tema y un tema de investigación, entre una pregunta y una pregunta de investigación, ¿vale? Por así decirlo, y os voy a poner un ejemplo ahora simplemente por responder a tu pregunta y luego lo vemos con más detalle, ¿no? Cuando los estudiantes van a mi despacho, o yo mismo cuando iba al despacho de mi director o mi directora de tesis, claro, en el ámbito de historia, ¿no? Voy a poner un ejemplo así muy próximo. Rubén, profesor, mira, a mí me interesa mucho las guerras, entonces quería investigar cómo las guerras han cambiado a lo largo del tiempo. Claro, eso es inviable, eso hay una bibliografía inmensa. Entonces, claro, la orientación de ese director o de ese tutor, etcétera, es ir precisamente desde la óptica de tu experiencia, de tus lecturas, etcétera, afinando, ¿no? Pues esa sería básicamente la diferencia. ¿Qué pasa? Cuando tú ya eres senior, por así decirlo, o ya tienes experiencia investigadora o ya tienes una serie de lecturas, tú mismo eres capaz de ponerte esos filtros, de saber, bueno, pues esto es donde está el debate o donde está, pues, en el caso de historia es muy evidente, ¿no? Pues ocurre o que hay archivos que no han sido explotados. ¿Vale? Entonces es original porque esos archivos son novedosos, etcétera, o lo que cambia es el enfoque, la manera de aproximarse a esos archivos. Eso es básicamente los dos parámetros. En el ámbito educativo, quizás es un poquito más complejo, ¿no? Pues la demanda social, por ejemplo, también a veces se juega con ello. Si hay financiación detrás o no, etcétera, etcétera. Pero evidentemente es esto. No todos los temas o no todas las preguntas, las intuiciones que tengamos constituyen como tal un problema científico o, claro, yo mira, ahora estoy yendo a clase de inglés y me manda la profesora a hacer un diálogo. Claro, ese diálogo que yo estoy muy orgulloso porque puse una frase que yo me sé y tal, eso no es hablar nativamente inglés. Claro, ahí estaría la diferencia. Cuando estamos en estos primeros estadios, pues todavía esas intuiciones son nuestro pequeño nivel de inglés, nuestras pequeñas frases, nuestras pequeñas experiencias. Pero evidentemente la ciencia lo que se persigue o lo que se supone que persigue son las fronteras del saber. Entonces, claro, es ese nivel el que tendríamos que estar haciendo. Bueno, otra metáfora puede ser con el deporte. Vamos al gimnasio el primer día y no sabemos qué hacer. Pues evidentemente un científico es un atleta de élite. Ya estaríamos en ese otro nivel, en un entrenamiento específico, ir al músculo específico, yo qué sé. Ese es un poco el juego, ¿vale? Y me parece la pregunta también de Gloria, había levantado la mano, ¿puede ser? Profe, es lo siguiente. Cuando, por ejemplo, tú dijiste sobre el feedback que nos vas a dar de la primera actividad, en mi caso, pues si yo ya la presenté, yo ya la mandé. En este caso, pues Sí, es verdad que habías dejado un mensaje, me parece, también por el foro. sí, sí. Claro, o sea, hay dos tipos de comunicación, ¿no? Previstas en UNIR. Por una parte es la explicación de las actividades, ¿vale? Por ejemplo, la sesión de hoy, por eso se programa en la segunda semana. Se presupone que la primera semana estáis aterrizando, viendo el sistema, etcétera, y la segunda ya se os dan las instrucciones para que podáis entregarlo en el plazo, que me parece que en vuestro caso la primera es el 10 de noviembre, si no me equivoco, ¿no? No recuerdo, hablo de memoria. Bien. A posteriori, los docentes tenemos 3 semanas o hasta 3 semanas para esa corrección, ¿vale? Por eso también la sesión que esté prevista para daros el feedback más o menos coincidirá con esa cronología, ¿vale? En el caso de la entrega que has realizado, o si algún otro compañero o compañera ha realizado la entrega, bueno, sabed que hoy os voy a dar estas instrucciones, lo veremos juntos, etcétera, y de aquí al 10 de noviembre, vosotros, si lo deseáis y así lo consideráis, podéis subir un nuevo archivo, ¿vale? Bien,
A partir del 10 de diciembre yo no voy por este motivo, yo no voy a corregir ninguna actividad previamente a ese 10 de noviembre, ¿vale? Porque voy a esperar a que puede ocurrir perfectamente, ¿no? Subís una cosa o habláis con un compañero, ay, pues yo no entendí mal, ay, pues o veis esta sesión, incluso ahora, bueno, vosotros porque estáis conectados, pero un compañero que lo vea la semana próxima, el 7, el 8, lo que sea, pues que tenga ese margen de poder subir el archivo que él o ella desee que sea calificado, ¿vale? Que sea evaluado. Bien, y a partir del 10 yo los corregiré, os llega la nota por la plataforma, etcétera, y lo que haré en esa sesión será más bien dar unas pinceladas generales, ¿no? Pues si hay un error que una gran parte ha cometido, pues lo señalaré. Si hay, pues yo qué sé, alguna citación que he visto que se repite y que es errónea, pues lo vemos en esa clase. Ese es un poquito el funcionamiento, ¿vale? Entonces, nada, simplemente en tu caso, hoy veremos las instrucciones. Si consideras que el documento que has entregado está correcto, pues no tienes nada que hacer, esperar al 10 y yo lo corregiré, ¿vale? A partir de ese día. Y si observas que hay alguna cosa que, pues, no, yo lo había entendido así las instrucciones del texto, o, bueno, con este consejo que ha dado el profesor lo voy a incorporar, pues tienes también hasta ese mismo 10 para hacer los cambios que consideres, ¿vale? Esa sería la, la idea, ¿sí? Listo, gracias, profe, gracias, muy amable. Nada. Vale, pues si no tenéis ninguna otra palabra, empezamos. ¿Me vais a permitir que beba un poco de agua? Dice Sebastián que cuesta. Bueno, no os preocupéis, es natural. No sabéis que hay esto de la curva de aprendizaje, ¿no? Que al principio siempre las tareas pues, son un poco más densas, pues eso, porque hay muchas cuestiones desconocidas, pero confiad en mí, creedme, que pasadas estas 2, 3 primeras semanas, cuando ya os pongáis en la dinámica de eso, de ir haciendo las actividades, de ir siguiendo las sesiones en función de vuestros respectivos horarios, etcétera, pues habrá personas que mira, pues los jueves salgo antes del trabajo y me pongo la sesión de esta asignatura, lo que sea. Ya una vez vayáis ubicando un poquito el máster en vuestras rutinas, creedme que poquito a poquito se va avanzando. Ya veréis como sin daros cuenta prácticamente, pues eso, ya tenéis un volumen amplio de actividades entregadas, vais viendo las sesiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues muy rápidamente. Quería sobre todo recordar, ¿vale? Bueno, diferencia entre investigación e investigación científica. Una investigación puede ser cualquier situación en la que un ser humano pues realice ciertas pesquisas para conocer un sujeto, un tema, lo que sea, ¿vale? Os ponía el ejemplo de la cartelera del cine. Bien, una investigación científica es aquella en la que ese proceso, tanto a nivel cognitivo como a nivel de toma de información, de análisis de la información, etcétera, todos los elementos que estén implicados en esas pesquisas, está sistematizado, ordenado, se va siguiendo paso a paso con el objetivo de que el resultado al que lleguemos tras ese proceso, tras ese itinerario controlado, etcétera, etcétera, sea lo más, yo os decía yo, objetivo o intersubjetivo posible, lo más válido para el mayor número de personas posible, ¿vale? Eso sería la distinción. Y veíamos, pues, si estamos indicando que la investigación científica eh, se basa en una serie de controles, de etapas, ¿no? A mí el ejemplo que me gusta poner muchas veces es el de la asepsia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se avanza en la, en la cirugía, ¿no? Yo eso, como soy historiador, pues eso, al principio se utilizaba un utensilio y, pues bueno, pues el número de infecciones era el 20%. Luego se vio que ese utensilio, si se pasaba por agua hirviendo o lo que sea, o si se utilizaban unos guantes, o si la atmósfera estaba controlada, y fuimos reduciendo ese porcentaje de infección al 0% o al 0,000. Pues no es más que esto lo que buscamos, ¿vale? Instrumentos de asepsia, ¿vale? Pero asepsia de cómo leemos la documentación, de cómo entrevistamos a las personas, pero también de nuestros propios sesgos individuales, ¿no? Pues yo creo que la economía va bien. La otra persona dice, pues yo creo que la economía va mal. Bueno, pues
veamos, preguntemos a todos los ciudadanos cuál es su salario medio y su nivel de gastos y después con esos datos quizás podemos, si identificamos que bien o mal es a partir de $2.000 o bien y menos de $2.000 de promedio mal, pues ahí ya sí podríamos llegar a un acuerdo, ¿de acuerdo? Ese es un poco el juego. ¿M? Entonces veíamos pues que esa sistematización, esa etapización, que no existe esta palabra, pero bueno, entendéis, ¿no? Esa puesta en etapas de esos procesos, pues simplemente lo definíamos como el método, ¿vale? Es eso el método, ¿vale? Pues la serie de etapas que seguimos para lograr ese objetivo del conocimiento más intersubjetivo o objetivo posible, ¿vale? Y entonces veíamos, por tanto, que cuáles eran las características, del conocimiento, es decir, del producto que generamos, ¿vale? Definimos qué es una investigación, pues aquellas pesquisas que se están organizadas de un cierto modo para obtener ese conocimiento. Veíamos el método, que es ese camino, esas etapas a seguir, y veíamos los rasgos de ese producto, ¿vale? Y tenéis en esta diapositiva cuáles son. ¿Vale? Es empírico porque se basa en la empiria, en la experiencia, ¿vale? Esto, bueno, esto sabéis perfectamente, esta cuestión filosófica, ¿no? Entre Descartes, Hume, todo este tipo de planteamientos, ¿vale? En este caso, combinamos ambas características. Es un conocimiento racional, porque llegamos a él a través de esos instrumentos lógicos, ¿vale? Pero aplicamos esa lógica sobre la experiencia, ¿vale? Tomamos datos, ¿vale? La experiencia y puede tener múltiples formas. Puede ser am, la observación directa, mismamente, estar en un aula y tomar apuntes de lo que ocurre. Esto, por ejemplo, lo vemos en el campo educativo cuando se realizan prácticas. Yo soy docente también en un máster de innovación educativa y una de las características o de las herramientas para poder hacer un diagnóstico de innovación es sentarse en el aula y observar, ¿vale? Observar elementos como qué tono emplea el profesor, utilizar ejemplos adecuados, etcétera, etcétera. Con una lista se puede ir observando, parametrizando esa observación y ya está, ¿vale? Pero siempre hay una empiria, una experiencia, ¿vale? Es metódico, ¿vale? Y ya lo veíamos porque es fruto de esa etapa, de ese sistema. Es práctico. Esto es interesante porque en el ámbito educativo, el conocimiento científico no hay como a veces ocurre, ¿no? Por ejemplo, la física teórica o la matemática teórica, cosas de este tipo. En este caso hay teorías, pero siempre dialogan con la práctica, ¿vale? Al final, tened en cuenta que la educación es una profesión, es una función pública o privada, pero está ahí también inmersa en un mercado, etcétera, etcétera. O sea, es algo muy, muy, muy práctico, ¿no? Es autocorrectivo porque ningún conocimiento científico es absoluto, es limitado o es absoluto, o es final, ¿vale? Incluso en el ejemplo que ponía la compañera, ¿no? Pues, oye, yo veo un tema y de repente veo que esto ya está resuelto por la investigación. Pues incluso en ese punto, quizás esos resultados de esa investigación sí que puedan iluminarse desde otra óptica y ampliarse, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy, muy típico, ¿vale? Sabéis que los últimos lustros ha irrumpido con fuerza pues, movimientos a favor de la igualdad de la mujer, etcétera, etcétera, y en los ámbitos de las ciencias sociales la perspectiva de género, conocéis esa expresión, ¿no? Se ha ido incorporando poco a poco. Pues ahora tenemos que sí, el problema de la desigualdad entre clases sociales estaba ya trabajado desde los años 70, 80 o 90, pongamos, con la economía, pero no había sido incorporada esa perspectiva de género. Por tanto, podemos volver sobre ese problema, pero desde un ángulo nuevo, ¿sí? Esa es un poco la idea. Bien, objetivos, decía, pues eso, bueno, esas dos personas de si va bien o si va mal, si están de acuerdo con la experiencia, con los datos, con la manera de interpretar esos datos, con los conceptos, etcétera, pues a priori podrían llegar a la misma conclusión, ¿sí? Y analítico, no sé si, no voy en orden porque tengo muchas pestañas abiertas y a veces se me tapa la cosita. Analítico porque no es un conocimiento global o totalitario u holístico. Siempre
parte de los diferentes subapartados o dimensiones de un fenómeno, ¿vale? Es decir, la felicidad, o bueno, si queréis, incluso el ejemplo que yo acabo de poner, ¿no? Si un país va bien o mal, ¿no? Pues bueno, desde un punto de vista filosófico, es que si yo me siento triste pese a ganar 2.300 euros, o si hay yo qué sé, cualquier cosa que pueda, entonces está viendo bien o está yendo mal, vale, no es esa el tipo de conocimiento, ¿vale? Ese sería otro conocimiento. ¿Vale? Yo igual puedo ganar más de 2.000 y ver una película que muestra la soledad y entonces yo sentirme identificado, etcétera. Lo comentamos la semana pasada, ¿no? Como hay otros tipos de saberes, ¿sí? En este caso, simplemente el conocimiento que buscaríamos por esta vía sería el de bien, no nos interesan algunos aspectos, pero vamos, ¿podemos poner un umbral de capacidad o cómo se dice, poder adquisitivo, sí o no? Lo podemos fijar en cuánto, pues en que una persona no dedique a sus gastos básicos más del 20%. Ok, pues es ese tipo de cuestiones, ¿vale? Segmentamos, dividimos la realidad, ¿vale? Esto viene o se remonta, si queréis, a Aristóteles, ¿vale? Aristóteles es quien empieza con esta cuestión del análisis. Bien, ¿qué es esto? ¿Vale? Pues wow, aunque parezca evidente y podamos decir un teléfono móvil, yo también podría deciros materia, ¿no? También podría deciros un concepto, una idea en vuestra cabeza, una conexión neuronal. O sea, si os dais cuenta, la pregunta filosófica es una, y lo que plantea Aristóteles es, bueno, eso es la metafísica, está muy bien, pero la ciencia debe interesarse de otro tipo de cuestiones. No sé lo que es esto, bien, pero sí sé cuánto pesa, ¿vale? Y puedo establecer una comparación entre el peso, uno de los rasgos de esta cosa, de este ente, si queréis una palabra filosófica, y de este otro ente, ¿vale? Y aquí ya sí puedo tener un conocimiento de uno de los rasgos de este ente y otro, ¿vale? Lo que estoy haciendo es un análisis. Y a partir de los diferentes rasgos, a la pregunta de ¿qué es esto? Quizás sí que ya podemos decir, pues bueno, es un objeto de metal que contiene una cámara, que tiene una pantalla y que tiene una dureza de X, que tiene un peso de X, ¿vale? Y ahí ya sí podemos responder finalmente de alguna manera o de la manera más objetiva posible a esa pregunta de qué es, ¿vale? Bueno, Jenny, buenas tardes. Lo del grupo de WhatsApp, hago un inciso. Os lo puse en uno de los foros. Claro, desde Unir en realidad, la idea es que a través de los foros o a través de los canales que existen, correos corporativos, etcétera, podáis tener ese contacto, ¿vale? Por tanto, no se organizan ni por parte de profesores, ni coordinación, etcétera, grupos de WhatsApp. De hecho, a veces es un pelín, nada, nada. Es un pelín delicado porque a veces compartís vuestros teléfonos personales por el foro o lo que sea, y bueno, es un poquito delicado porque imaginaos que, yo qué sé, hay un problema, que alguien se enamora de alguien y le escribe o lo que sea, y tenemos un conflicto. Entonces, bueno, mi idea es que seáis lo más prudentes posibles en este sentido, que si creáis un espacio de comunicación, pues, bueno, pues que lo utilicéis de manera profesional, etcétera, y nada. Que lo gestionéis autónomamente si así lo consideráis, ¿vale? Y si no, en todo caso, que privilegiéis esos instrumentos de comunicación que se os facilita desde Unir, ¿vale? Que en principio tendrían que ser suficientes para llevar a cabo todas las tareas, ¿vale? Bien, y pues desde esto simplemente era un pequeño repaso a lo que habíamos visto la semana pasada y nos habíamos quedado, yo creo, en esta cuestión. ¿M? Vale, aquí me interesa sobre todo la noción de paradigma y porque es la que vamos a explorar. Y esta cuestión de cómo se construye un paradigma o cuáles son esas tres caras, tres dimensiones, tres facetas que constituyen cada uno de los paradigmas, ¿vale? Bueno, esta cuestión de los paradigmas es interesante. Disculpad, que al hablar y todo esto me viene bien estar hidratadito. Em, mm, Esto de los paradigmas, bueno, fue una observación bastante, diría yo, inteligente, ¿no?
el que más ha explorado esto es Kuhn y hablaba de la sucesión, de los paradigmas, etcétera, y de cómo se realiza ese proceso de sustitución o de transición de un paradigma a otro. Si pensamos, por ejemplo, en términos, ¿cómo se dice esto? De los planetas, ¿no? Esta cuestión de Copérnico, cosas de este tipo, ¿no? O sea, en un momento dado del pasado había una cosmovisión, ¿sí? Lo del heliocentrismo, ¿no? O cosas de este tipo, ¿no? Se pensaba que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? O cosas de este tipo. Y las explicaciones que se daban de los fenómenos, ¿vale? O sea, la sombra, las mareas, etcétera, todas estaban determinadas por esa concepción del mundo, ¿vale? Había explicaciones que más o menos se encajaban, luego había excepciones y que entonces luego se volvían a explicar, pero siempre desde ese punto de vista inicial, ¿vale? Bien, entonces, cuando de repente llega un conocimiento que lo que hace es hacer temblar todo el sistema y dar como un salto, como otra perspectiva de ver el universo, de repente, aquello que era erróneo en el otro sistema se puede explicar por este otro, ¿vale? Otra cuestión que se hace mucha referencia en el tema de la física, ¿cómo es esto? La astrofísica, ¿no? Y la microfísica o cosas de ese tipo, ¿no? Em, bien, entonces lo que tenemos aquí en la noción de paradigma es un esquema por el cual las ciencias no se constituyen o no se erigen en el vacío, ¿vale? No es un punto en el vacío que observa y mira y a partir de ahí el mundo se desvela, ¿vale? Esto era un estadio anterior que era como de cierta ingenuidad, el pensar que no hay un ancla, por así decirlo, a nuestras maneras de ver el mundo o incluso científicas, ¿vale? Bien, y el paradigma no es más que ese ancla desde donde se observa, ¿vale? La realidad o se construye ese conocimiento científico. Bien, si queréis, volviendo a ese esquema que os estaba planteando, de yo realizo una investigación, sigo un método, y busco un conocimiento determinado, los paradigmas serían como las preconcepciones previas que tenemos o el conjunto de concepciones previas que tenemos antes de realizar esa investigación y que condicionan el diseño, el sentido, el tipo de conocimiento que vamos a buscar, el tipo de camino que vamos a construir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Y prácticamente lo que vamos a observar en esas preconcepciones que constituyen cada uno de los paradigmas son tres dimensiones, ¿vale? Hay preconcepciones en torno a qué es la realidad, hay preconcepciones en torno a qué puedo conocer de la realidad o cómo puedo conocer la realidad, ¿vale? Y hay preconcepciones a qué camino debo de seguir para alcanzar esos conocimientos, ¿sí? ¿Cuáles son los caminos adecuados para alcanzar esos conocimientos? ¿Vale? El qué, el qué puedo saber y el cómo puedo saber. ¿Vale? Básicamente son esas las tres dimensiones que tenemos. En términos un poco más específicos, la ontología no es más que el qué, no es más que la realidad, qué preconcepción de la realidad tengo. La epistemología, episteme, saber, pues el qué puedo saber, ¿vale? Y la metodología, el camino, pues qué tipo de pasos debo de dar para llegar a esos márgenes o esas fronteras de lo que puedo conocer, ¿sí? Esto se entiende más o menos, puede ser un pelín filosófico, pero incluso, a ver, a nivel muy básico, voy a hacer una traslación, ¿eh? Pero si yo pienso que los seres humanos son buenos, ¿m? Voy a manejarme en el mundo de una manera
que si yo pienso que son malos, ¿vale? Esa es un poquito la idea. Aquí evidentemente no es una cuestión moral del buenos o malos, sino de qué, ¿vale? ¿Cómo creo que es la realidad? ¿Qué creo que es la realidad? Ahora veremos los modelos que hay o las perspectivas que hay, pero es un poquito este el juego. Es aquello que pienso previamente a iniciar esa investigación y que demuestra que condiciona en un alto grado el resto del proceso, ¿vale? Mm, Os había comentado también el ejemplo, ¿no? En el término físico se ve muy bien, ¿no? Esto de lo de la Tierra es redonda o la Tierra es plana, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues si yo parto de una concepción de que la Tierra es redonda, pues las mareas las voy a explicar en función a la masa de lo que sea tal. Si yo parto de la concepción de que la Tierra es plana, las mareas las voy a explicar en base a otras perspectivas, ¿vale? No quiero poner al mismo nivel científico ambas aproximaciones, ¿no? Sabéis que esto es muy interesante porque los tierraplanistas y todo esto, aunque utilizan a veces técnicas o pruebas, ¿no? de índole científica, luego lo interesante que tienen los paradigmas es que eh, todas las pruebas al final se pueden poner en relación, ¿vale? O sea, si yo, la marea funciona de la misma manera que si utilizo la luz, que si utilizo, hay como diferentes parcelas que todas están conectadas porque lo que nos van a dando esas pruebas son, ¿cómo decirlo? Pistas, ¿no? Que refrendan que realmente el mundo es así, ¿no? Y sin embargo, en posiciones de esto, como los terraplanistas, son como visiones autónomas que no se pueden conectar entre ellas y bueno, pues al final eso no constituye como tal un paradigma, ¿vale? Bien. Una consulta. Sí. ¿Hay métodos, enfoques como parte del proceso de investigación para cuestionar tus propios sesgos, Ujú. para identificar tus propias percepciones? Claro. Eh, um, O sea, ¿cómo reconocemos desde dónde estamos mirando? Bien, voy a empezar a explicar y respondo a Ya, esa pregunta en unos minutitos, ¿vale? ya, dale, Porque, dale. claro, es interesante. Seguramente, a ver, como historiador muchas veces me veo en este dilema, ¿vale? Yo hago historia científica o estoy en un plano más bien próximo a las humanidades, ¿vale? ¿Y por qué yo pongo una frontera ahí? ¿Es del mismo rango el conocimiento de el 45% de los encuestados a pie de urna manifestaron que iban a votar a el partido que sea, ¿no? Pues una investigación sociológica o de ciencias políticas típica a el texto que yo hago, ¿no? Napoleón se sentía, no sé, triste en Elba, ¿no? Como manifiestan sus memorias. Entonces podemos ver que al final el personaje sucumbió ante sus propios temores, ¿no? Que había ya también indicado desde joven en una conversación con, no lo sé, hay una fase fáctica, pero parece que no son el mismo tipo de conocimiento. ¿M? Y esto es porque responden a paradigmas distintos. Bien. El paradigma positivista es el que generalmente identificamos como lo científico, ¿vale? Y esto no es baladí. Al final todo esto se va construyendo a partir del 19, el 20, y el ejemplo que se toma, ¿no? Es el de las ciencias físicas. Bien. Las ciencias físicas son aquellas que muestran las características, por así decirlo, más puras del conocimiento científico, ¿vale? Y, por tanto, las ciencias en el resto de campos se tienen que construir a partir de esos parámetros o tendrían que aspirar a esos parámetros, ¿vale? El paradigma positivista, esto de positivista no lo confundamos con positivo en relación o positivo y negativo en el sentido
no sé si tomasteis la palabra alguno. Del exceso de positivismo, de la visión. Eso, no es en el sentido de hoy me levanto, me voy a comer el día, seguramente triunfaré, no es ese tipo de conocimiento. Positivo se refiere a observable, existente. En el ejemplo que yo os acabo de poner, ¿vale? Aristóteles en el teléfono, ¿no? Aristóteles distinguía, hay un campo que es la metafísica, que es la abstracción, la problematización de otra serie de elementos, y hay aquellos rasgos que se manifiestan, ¿vale? Como el, el peso, la dureza, el brillo de la pantalla, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Nos interesa, por tanto, no el alma, no la esencia de este objeto, ¿vale? Si es una materia, eso, si es éter o cosas de este tipo, no, no, nos interesan simplemente aquellos rasgos positivos, es decir, realmente existentes, es decir, observables, materiales, ¿sí? Bien, esto se entiende muy bien en el campo de la ciencia psicológica, ¿no? Positivista, ¿vale? ¿Qué es lo que me interesa? La divagación que alguien tenga o si esa persona es estable, ta, 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 ta. No, 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 no. Lo que me interesa son sus conductas y aquellos pensamientos que verbaliza, porque es en ese punto en el que son algo positivo, algo realmente existente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Bien, muy rápidamente. Vamos a ver entonces la dimensión ontológica, epistemológica y metodológica. Bien, la ontología del paradigma positivista se basa en la idea de que existe una realidad. Es así de sencillo. Existe una realidad externa al sujeto y por tanto hay algo, ¿vale? Existe un móvil, independientemente de mi mente, existen unos folios, existe la educación, existe el aprendizaje, existen lo que queráis, ¿no? Las conductas psicológicas, existen lo que queráis, ¿vale? Pero existen, ¿m? Independientemente de mí o de quien sea, del observador o del sujeto, ¿vale? Bien, y nos interesa. ¿Mm? Por tanto, acercarnos a aquellos rasgos de esa existencia independiente, ¿m? De la manera más pulcra o de la manera más objetiva posible, ¿vale? Es decir, eh, no queremos, por ejemplo, en el tema de las adicciones, ¿no? El tema de psicología es muy típico este tipo de aproximación, ¿vale? Yo puedo decir, ay, esta persona pues o bebe o consume lo que sea, ¿no? Y qué malo es y que no sé qué, y que haya todo un debate moral, etcétera, etcétera, ay, es que es un desgraciado, es que tuvo un problema y es que no sé qué y se dio a la no sé qué. Ok, ¿vale? Eso no nos interesa. ¿M? Lo que nos interesa es observar la conducta, ¿vale? ¿Qué hace esta persona? Pues esta persona cuando siente pena o lo que sea, toma esto, que son X cantidades de gramos. Ah, vale, pues estamos en esta fase de adicción, etcétera. ¿Con qué frecuencia? Ah, vale, pues 3 veces al día o 4 veces o 5 veces, lo que sea. Vale, ¿qué manifiesta? Vale, pues identificamos entonces los disparadores, etcétera, identificamos los hábitos, ¿no? Y quizás luego podamos proponer otra cuestión. Pero es ese tipo de elementos. Independientemente de que yo observe positivamente, yo mi mente sea hedonista y diga, ah, qué bien, hay que disfrutar la vida y irse de fiesta, o que yo sea un moralista y diga, ah, no, esa es la perdición, independientemente de mí, yo es que puedo acercarme, poner una cámara, observar a una persona que se levanta, está 2 horas funcionales y luego ya sí consume y luego, ah, ¿puedo observar eso? Sí o no, ¿vale? Esto es lo mismo, o sea, si pensamos en los procesos educativos, eh, yo no sé si la persona está teniendo dificultades, si su familia está pasando por un proceso complicado, si la manera de estudiar ha sido la óptima. Ok, pero lo que quiero saber es si es capaz de realizar un problema matemático, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Una ecuación de segundo grado, sí o no.
le pongo la ecuación de segundo grado, ¿vale? Una prueba objetiva, antes se llamaba así a los exámenes, ¿no? Una prueba objetiva, ¿es capaz o no es capaz? No entro a valorar otro tipo de razones, o no entro a valorar absolutamente nada, etcétera, ¿vale? Si yo diseño, vale, claro, y podemos decir, es que incluso ahí, ¿no? Igual ya ha visto el examen, o es que es el mismo ejemplo que pusimos en clase y tal. Bueno, pues entonces en el diseño de la prueba objetiva, yo pondré otro caso, ¿no? Para que no sea el mismo, o pondré unas instrucciones, o pondré dos casos que se asemejen para que ellos tengan que identificar si saben o no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahí estaríamos ya en la dimensión ontológica, ¿vale? O sea, sí, la prueba que yo voy a utilizar para alcanzar esos conocimientos. Bien, sistematizando, existe una realidad externa al sujeto. ¿Mm? Podemos conocer los rasgos observables o positivos de esa realidad. ¿Mm? Y para ello tenemos que utilizar pues, aquellos instrumentos que no afecten a esa realidad per se, ¿no? Y que nos permitan lograr un tipo de conocimiento pues, que exprese de la manera más pura y objetiva esa realidad. ¿Sí? Yo no sé si soy buen profesor o no, no lo sé. ¿Mm? Pero yo podría perfectamente obligaros o pediros que pongáis vuestras cámaras, ¿m? Y medir el número de bostezos, ¿vale? El ser bueno o no profesor quizás es una pregunta eso, filosófica, más compleja, etcétera, pero yo sí sé que durante una clase se puede o bostezar o estar atento. Y voy a medir, a observar, sin afectar yo nada, sin cambiar absolutamente nada en mi estilo de ser profesor ni nada, simplemente pues con un software, etcétera, el número de bostezos, ¿vale? Y quizás de esa manera yo pueda, no sé si ser bueno o mal profesor, pero quizás en la siguiente sesión incorporar algún tipo de cambio, medir cuántos bostezos hay y si hoy en día con esta clase tengo 100 bostezos y con la segunda tengo 40, pues quizás privilegiaré la otra estrategia, ¿no? Tiene más o menos sentido, ¿vale? Bien, en ciencias sociales, pues esto da lugar a este tipo de prácticas, a este tipo de conocimientos, ¿vale? Muchas veces, pues, podemos pensar esto, ¿no? Hoy en día se habla más bien en terrenos educativos, pues yo qué sé, evidentemente va a haber diferencias en los resultados de los estudiantes si tienen apoyo por parte de las familias, si han nacido en un entorno rural o urbano, si, no sé, cualquier otro tipo de cuestiones, si tienen problemas emocionales, lo que sea, ¿vale? Pero esto, en realidad, desde esta perspectiva, bueno, son, sí, hechos observables, etcétera, pero que no forman parte de algo que yo pueda acercarme, medir, cuantificar, ¿vale? Este es el tipo de conocimiento que busco, ¿vale? Porque la idea es intentar interpretar leyes generales de la naturaleza, ¿vale? O de la realidad. Implícitamente, en el ejemplo que yo os he puesto, la ley que estaría de base es existen ante las formaciones la posibilidad de seguirlo con atención o no seguirlo con atención y existen metodologías o prácticas que favorecen una u otra, ¿vale? Imaginaos que yo no tengo, es la primera vez que yo doy clase y no tengo ningún tipo de conocimiento previo, ¿vale? Y yo os doy una clase, pongamos, de 20 minutos y mide vuestro nivel de atención. Imaginemos que ahora el nivel de atención lo voy a medir con una cámara que vea que vuestros ojos están mirando la pantalla, ¿vale? Y en el momento en que estáis mirando a otra cosa, interpreto que eso es falta de atención, ¿vale? Bien, una clase de 20 minutos y logro un 90% de atención, es decir, durante 18 minutos estáis atentos. Bien, hago una clase de 50 minutos y ahí el porcentaje cambia al 50%. Estáis 25 minutos atentos y 25 minutos no atentos. Hago una clase de 18 minutos y logro un 100%, bueno, sí, y logro un 100% de atención, ¿sí? Pues implícitamente con esas aproximaciones yo llegaré a una ley, ¿sí? La atención del ser humano es limitada y su óptimo se basa en entre 15 y 20 minutos, pongamos, ¿no?
¿Entendéis un poco por dónde va la cosa? Es el tipo de conocimiento que se busca eh, por el paradigma positivista. Bien, algunas críticas que se les realizan, no voy a ser exhaustivo, tenéis un desarrollo más amplio en el tema de los temas, o sea, sí, en los temas que tenéis, pero bueno, para poder avanzar, ¿no? Algunas de críticas que se le hacen es que, bueno, es un conocimiento pues frío, a veces parcial de la realidad, a veces no explica, a veces se quedan cositas en el tintero, ¿vale? Porque yo sí puedo decir el 40% de los estudiantes mirad, el 80% de los, mirad, voy a poneros otro ejemplo, ¿vale? El siguiente paradigma, el interpretativo, no sé cómo lo califican aquí en los apuntes. eh, sí, humanístico interpretativo, ¿vale? Es lo opuesto. Se interesa por conocer la subjetividad del otro, ¿sí? Interpretando que la realidad no existe de manera externa al sujeto, ¿vale? Sino que la realidad es una suerte de dialéctica entre ese objeto y ese sujeto, entre esos dos sujetos, etcétera, ¿vale? Por tanto, lo que nos interesa es un diálogo honesto, que reconozca nuestra propia subjetividad a la hora de acercarse, ¿vale? Y que es también a partir de la propia subjetividad que yo logro empatizar y reconocer el punto de vista del otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Es ese tipo de conocimiento el que interesa. ¿M? No hay leyes universales, los datos fríos, etcétera, pues no tienen mucho sentido porque están afectados por lo subjetivo, por tanto vamos a ir a lo central, que es lo subjetivo, ¿vale? Bien, desde esa óptica, la crítica que se le hace al paradigma positivista es que, ok, os pongo un ejemplo muy concreto. Yo hago un examen, he visto al compañero que levantó la mano, un segundo, termino el argumento y te cedo la palabra. Yo hago un examen, ¿bien? Ah, 100% de aprobados o 90% de aprobados. Yo como docente digo, qué bien, lo hice genial, ¿no? Vale, ya está, me basta. Imaginaos que además me dan la medalla al buen profesor, al que más aprobados ha tenido. Perfecto. Oye, ¿es real, sí o no? Pregunté una cuestión en el examen y los estudiantes, con cámaras que vigilaban, que nadie ha copiado, etcétera, lo respondieron, ¿vale? Bien. Yo ahora me acerco a la subjetividad, ¿sí? Y lo que voy a hacer es entrevistar a esos estudiantes y decir, oye, ¿cómo os fue el examen? Contadme. ¿Cómo llegasteis? ¿Qué estudiasteis? ¿Cómo os sentíais el día del examen? ¿Sí? Y imaginaos, en esas entrevistas que yo hago a todos, ¿sí? Me dicen, la verdad es que puse al azar A, B, A, B, A, B, A, B, ¿no? Bien, si os dais cuenta, algo que tenía una apariencia de cientificidad, una apariencia de objetividad, que era el examen, que era esa pregunta que se puede cuantificar, etcétera, etcétera, cuando nos hemos aproximado desde otro ángulo, hemos visto que no era del todo o plenamente cierto, ¿sí? Porque ha habido esa otra variable del azar que los estudiantes han manifestado, o ya no, imaginaos ya no del azar, ¿no? Pero, no, es que en la fotocopia que nos dio el profesor se veía marcado diferente la grafía o lo que sea, ¿no? Imaginaos que algo de este que puede ocurrir, ¿no? Un error de estos humanos que puede ocurrir. Bien, pues una de las críticas que se hace, por tanto, al paradigma positivista es que a veces no capta la realidad. En esa obsesión de limitarse a algunos aspectos observables, cuantificables, medibles de la realidad, no explica, no llega al fondo del asunto, no nos da algo de valor, ¿vale? Ah, ¿Tiene valor saber que el 40% van a votar al partido de derechas, etcétera, a pie de urna? Sí, vale, nos permite ubicarnos, por lo menos nos permite saber que 40 es más que 30 y que es menos que 50, ¿vale? Pero luego, en el fondo, desde la perspectiva humanística o interpretativa, se queda muy cortito. ¿Por qué esas personas llegan a votar a la extrema derecha? ¿Por qué se está dando este fenómeno?
qué interpretaciones dan esas personas, porque de ese 40% haya igual el 20% que reacciona contra el feminismo y el otro 20% que reacciona contra la inmigración, ¿no? Por decir por decir dos temas así, por continuar los ejemplos. Y han llegado a ese voto de una perspectiva muy diferente. Igual unos vienen de un medio rural y otros vienen de... Ese tipo de elementos nos interesan. ¿Cómo no nos van a interesar, ¿no? Al menos desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales, ¿vale? Bien, bueno, cedo la palabra y luego hago cierro el argumento. No recuerdo quién había levantado la Yo, mano. profesor, Ah, Sebastián. sí. Adelante, adelante. Gracias. Sí, para entender un poco y ver si es que estoy incorrecto en lo que entiendo de los paradigmas, sobre todo en las ciencias sociales, para saber si está bien o no. Cada vez es más complejo mantener o sostener paradigmas de las ciencias sociales debido a que la sociedad está evolucionando constantemente, muy a diferencia de las ciencias exactas. Por ejemplo, existen paradigmas en temas de la salud, sobre todo, por ejemplo, las vacunas son buenas para la salud. En periodos de pandemia, por ejemplo, quedarse en su casa y hacer la cuarentena también son métodos mucho más efectivos que otros tipos de métodos y a pesar de que la gente los cuestione socialmente, etcétera, siguen siendo los métodos más efectivos porque científicamente demuestran esos tipos de resultados positivos, positivos de buenos, no de positivistas. Ujú, Entonces, también quería hacer ese hincapié en que, claro, resulta más complejo poder determinar los paradigmas dentro de las ciencias sociales porque cambiamos constantemente. Por ejemplo, en Chile, donde vengo, en época del 2015 al 2019 vivimos movimientos feministas y movimientos sociales muy fuertes, muy radicales, y hoy en día estamos viviendo una época en donde está a punto de entrar la extrema derecha, por ejemplo, y un pensamiento más conservador dentro de la sociedad con otras prioridades. Entonces, ujú, claro, a los ejemplos que dabas como del tema de las ciencias sociales, también es importante entender de que eh, ese hincapié, de que cambian constantemente los paradigmas y que, claro, no se alcanza quizás a poder cuestionarse uno porque ya se están viviendo nuevos fenómenos dentro de la sociedad. ujú. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que señalas. A ver, las ciencias sociales y humanas tienen un puntito, desde mi punto de vista, ¿no? De complejidad más amplio, ¿no? Por esto, lo primero, porque están bueno, en constante cambio, están en el presente sacudidas por perspectivas políticas, perspectivas sociales, acontecimientos que puedan variar, etcétera, etcétera, ¿no? Em, Luego, además, pues sí que evidentemente hay consensos científicos o sociales con respecto a un tema, etcétera, etcétera. ¿No? Es un puntito más delicado, ¿no? Pero en realidad, cuando pensamos en un paradigma, ya no es tanto o eso, o la perspectiva de género, perdón, o una visión liberal de la economía o de la realidad, etcétera, etcétera, que ahí estaríamos hablando más bien de un enfoque interpretativo, y ahí evidentemente hay escuelas interpretativas muy variables. Cuando hablamos de paradigma no es tanto eso, no son bloques interpretativos, sino eso, el posicionamiento previo, los a prioris previos. Y desde este punto de vista, incluso pensemos, ¿no? En una realidad feminista. Yo voy a hacer una investigación feminista, pero la puedo hacer o desde un enfoque positivista o desde un enfoque interpretativo. Es decir, yo puedo simplemente hacer una encuesta objetiva. ah, ¿Cuántas mujeres han sufrido agresiones? Delimitar, considero agresión una palabra malsonante, considero agresión un tocamiento, etcétera, etcétera. O sea, lo secuencio por bloques y cuantificar esto, ¿vale? Hablemos hagamos ciencia desde un paradigma, pues con un interés feminista, etcétera, por la igualdad, etcétera, pero construido desde un paradigma positivista, ¿bien? O puedo acercarme a esta realidad desde una perspectiva interpretativa y, por ejemplo, querer conocer la experiencia de las mujeres políticas, por ejemplo, ¿no? Y hacer unas entrevistas de profundidad a esas mujeres
pues cómo llegaron, cómo se sintieron, si a la hora de tomar la palabra sienten algún tipo de diferencia, etcétera, etcétera, cómo ellas mismas integran eso, si lo normalizan, si no lo normalizan, si han llegado a tener algún conflicto personal con ese punto de vista, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, estaríamos en una sensibilidad feminista, contemporánea, etcétera, con ese marco interpretativo de a favor de la igualdad, etcétera, pero la manera de construir el conocimiento científico, en realidad, previamente a eso, sí tendríamos la cosa de, oye, yo puedo conocer objetivamente una serie de elementos cuantificables, medibles, que me pueden llevar a leyes, ¿vale? Pues en México, en España, en Chile, tenemos 90 agresiones o 1000 o 1200, ¿vale? Y ahí puedo comparar entre países, puedo comparar entre regiones, puedo comparar entre espacios o tipos de lo que sea, ¿vale? Eh, o puedo construir esto desde un paradigma interpretativo, porque interpreto o porque concibo o tengo ese a priori, esa premisa previa que la realidad objetiva y medible, etcétera, no me interesa, no existe independientemente de quién lo observe, ¿vale? Y lo que quiero es conocer los fenómenos. También es ese tipo de cuestiones lo que interesa. Las construcciones, las interpretaciones de los otros, ¿vale? No sé si más o menos he respondido a la pregunta. No es tanto una cuestión de un enfoque interpretativo, que en ciencias sociales son muy variados y están determinados por política, visiones sociales, etcétera, sino otro tipo de planteamientos, eso casi eh, preconceptuales o preintelectuales, no sé cómo calificarlo. ¿Sí? Gloria, adelante. He respondido a la pregunta. No recuerdo el nombre, disculpa, que no escuché bien. Sebastián, me parece. ¿Se ha entendido más o menos? Sí, sí, más o menos, gracias. Vale, genial. Profe, una pregunta. Y sí, bueno, si acá en lo humanístico me interesa la perspectiva de los otros, entonces mi pregunta es, ¿este paradigma entonces va de la mano del enfoque cualitativo? Ujú. Vale, eso Ajá. es muy buena pregunta. Claro, Gracias, profe. gracias. En este otro nivel, bien, vale, voy a hacer una recapitulación muy rápida de esto que acabo de señalar, ¿vale? Porque yo sé que para las personas igual de ciencias sociales o humanos todo este tipo de cuestiones nos suenan, ¿no? La construcción social de la realidad o el perspectivismo, cosas de este tipo, pero es verdad que desde otros planteamientos a veces choca, ¿no? Yo os contaba el otro día una anécdota también, ¿no? De estos, cuando yo vivía en Francia, en una residencia que había pues personas de diferentes campos, ¿no? Y os contaba que ellos se sentían un poco frustrados porque nosotros hacíamos exposiciones y todo el mundo iba y tal. Os cuento también otra anécdota que se dio en ese espacio. Hubo una presentación de, no recuerdo qué era, un filósofo o alguien de ciencias políticas, etcétera, que claro, que estaba desde la perspectiva de el constructivismo. El constructivismo lo que implica es que toda la realidad está creada por el ser humano, ¿vale? No hay algo que llamemos gramo, algo que llamemos peso. Es que el peso es una construcción también humana, ¿vale? Bien, eso es un punto radical. Y en esa sesión me hizo gracia porque, bueno, desde las ciencias sociales estamos acostumbrados a este tipo de argumentos, ¿no? Y vemos pues, sus extremos o, bueno, pues que pueden tener recorrido en un determinado campo y quizás en otro, pues bueno, evidentemente, ¿no? Se hace ese chiste, esa broma. Bueno, si hay un muro, por muy socialmente construido que esté, y corres hacia el muro, te vas a golpear con el muro, ¿no? O sea, hay esa cuestión, pero bueno, luego es cierto que cuando te acercas a realidades que a priori son científicas o objetivas, ¿vale? El elemento humano sí que afecta, ¿vale? En el campo de la medicina, por ejemplo, desde la perspectiva de género, esto se está trabajando mucho. Existen patologías, ¿sabéis? O han existido patologías que afectan al cuerpo de la mujer y que han ido construyéndose, evidentemente, desde una perspectiva que, que lo científico médico antes
estaba afectado por una perspectiva del rol que la mujer tenía en la sociedad, ¿vale? Pues toda la cuestión está de considerar la mujer cuando tenía un problema era histérica, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? O las soluciones que se le daban a determinados problemas yo qué sé, más íntimos, ¿no? En el cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera. Evidentemente ahí lo científico está siendo afectado por lo humano y entonces es cierto que sí que hay un componente constructivista sobre una realidad a priori objetiva. Y otro ejemplo clásico, ¿no? La raza. Sabéis que la raza era una categoría que en el siglo XIX se consideraba científica, ¿vale? Explicaba elementos científicos, etcétera. Era observable, ¿no? Porque hay unos rasgos, se llegaban a medir los cráneos, el IQ, cosas de ese tipo, ¿vale? Evidentemente, no podemos disgregar o pensar que lo científico, por muy bien que esté construido, por muy sólido, etcétera, y porque muchos conceptos que esté trabado, no está afectado por lo humano. Bien, hoy en día no hablamos de raza, también porque los valores de nuestra sociedad construyen unas categorías de ver el mundo diferentes, ¿vale? Entonces, es ese punto del constructivismo. Bueno, pero no quiero profundizar tanto en esto. La cuestión es, por simplificar mucho, ¿no? Positivismo. Nos interesa la realidad externa al sujeto, que existe independientemente de mi observación, ¿vale? Esta pregunta filosófica que a veces se hace, ¿no? Si una rama cae en un bosque y nadie lo oye, ¿es que hace ruido o no? ¿No? No sabéis si habéis escuchado alguna vez esta cosita. Pues para un positivista sería sí. Vale. Independientemente de que yo haya puesto allí un altavoz o algo que lo grabe, esto emite un ruido. ¿Sabes? ¿Por qué lo sé? Porque todas las ramas cuando caen emiten un ruido. ¿Y cómo llego a esto? No yendo a esa del bosque donde no había nadie, pero yendo a otra y grabándola, yendo a otra y grabándola, y cogiendo en un laboratorio una rama y tirándola. Y si tiro 100 ramas y hacen ruido, extrapolo la ley general, que es que en ese bosque cayó una rama e hizo ruido. ¿Vale? Independientemente de que yo la estuviese registrando o no. Bien, vale. ¿Qué es lo que puede conocer el ser humano? Evidentemente, las competencias del ser humano pues, son limitadas, está afectado por sus sesgos, por sus pasiones, etcétera. Pues entonces tendrá que conocer aquellos rasgos de la realidad que existe objetivamente, intentando limitar al máximo su posible actuación. ¿Sí? Intentando limitar al máximo todos los sesgos o patrones o cosas de este tipo, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues fijándome en aquellos rasgos que se puedan medir, cuantificar, eh, eh, calificar, etcétera, etcétera, tipologizar, etcétera, etcétera. Bien, y para eso el tipo de metodología que voy a utilizar es pues una metodología, y aquí ya contesto la pregunta de la compañera, de corte cuantitativo, ¿vale? Con un enfoque cuantitativo. Esa es la relación que existe. Yo cuando hago eh, cuando yo planteo esta pregunta, ¿vale? ¿Cuántos minutos al día o cuántas horas al día miráis vuestro teléfono? ¿Sí? Es una pregunta de un formulario de enfoque cuantitativo. Estoy cuantificando, estoy definiendo una categoría que es horas y otra categoría que es uso del teléfono, ¿vale? Tiempo y la acción que yo quiero medir y observar, ¿sí? Interpreto que si os pregunto esto en un formulario, da igual que os lo pregunte Rubén, que la mira 3 horas a la semana, bueno, no, un poquito más, la verdad, 5 horas al día, ¿vale? Y que piensa que es malísimo mirar los móviles. Da igual que os la pregunte Rubén o que os la pregunte John, que trabaja en Apple y que piensa que es genial que los seres humanos miren el teléfono y que él lo mira 8 horas al día. Da igual si os paso ese formulario, cuántas horas de teléfono hay, y respondéis tres, es tres para mí y es tres para él. Porque existe algo independientemente que son las horas que estáis mirando el teléfono al día. ¿Vale? Ese es el punto. Como os decía, pues la crítica es, pues las horas no me dan nada. Es lo mismo estar en una aplicación de correo que estar viendo teléfonos o alguien que trabaje con el esto que sea simplemente por ordenador. Es lo mismo estar viéndolo por la noche que durante la mañana. Ahí ya no me está dando una materia. Es un poquito, vale, sí, sí, las horas están ahí. Está bien la realidad, pero dame un poquito más, dame un poquito más. Y en todo caso, ok.
el tío de Apple o yo, por mucho que tengamos esa hora, eh, ¿para qué sirve esto? ¿No? Lo que intentamos es que haya menos horas de uso, que haya más, entonces ya estamos en otro terreno de lo humano, ¿vale? Bien. La crítica que se le hace, paradigma interpretativo humanístico, la realidad no existe independientemente del sujeto, sino que en diálogo con el sujeto, ¿vale? Los humanos construyen su realidad. El resto de seres humanos y yo mismo tenemos unas ideas, una cosmovisión, etcétera, etcétera, y cuando yo me acerco a la realidad, la objetividad es una ilusión, ¿vale? Siempre hay un sesgo, siempre hay una perspectiva que no es considerada un sesgo en el sentido negativo, sino que hay una cosmovisión, un punto de partida, ¿vale? En francés se utiliza mucho la expresión una posición epistémica, un lugar desde el que yo miro, ¿vale? Un territorio, si pensamos que en la metáfora de que la mente es una suerte de habitación, pues yo miro desde esa habitación, ¿vale? Miro desde esa ventana. Y cuando yo veo la categoría pared, lo hago desde la experiencia de esta pared. Y independientemente o sea, daos cuenta que incluso eh, que yo me haya formulado la pregunta de horas del teléfono, quizás para algunas comunidades, por ejemplo, mi madre o mi abuela, no tiene sentido que me plantee ni siquiera esa pregunta, ¿no? Cero, yo el teléfono lo cojo, lo pongo ahí, es un bicho que no quiero ni tener, ni... ¿Vale? Pero sí, para mí sí tiene sentido. Es un trabajador de 30 y pico años, eso, de Occidente, de no sé qué. Para mí es un problema las horas que miremos, pues eso, o por adicción o por trabajo, por lo que sea. Pero para muchas personas no forma parte de su universo. Entonces estoy creando una categoría, ¿sí? De aproximarme al mundo, que es parte de mi propia experiencia. Pues entonces quizás para relativizar esa categoría o comprender las categorías de los otros, comprender a esas personas nonagenarias que no tienen ningún tipo de relaciones, que no tienen Instagram, que no ven YouTube, etcétera, etcétera, eh, tengo que aprender a saber que yo estoy mirando el mundo desde una óptica y que esas personas desde otra, y si quiero conocer a esas otras personas, tengo que entender su habitación, ¿no? Intentar proyectarme, intentar ver, desde qué parámetros ellos están viendo el mundo, ¿vale? Porque la realidad es eso, es construida, es dinámica, es dialéctica. Bien. Eh, es posible un conocimiento, ¿vale? Desde la perspectiva del paradigma interpretativo, pero no es posible un conocimiento netamente objetivo, porque no existe, ¿vale? Entonces, lo que hay es una asunción, una aceptación de mi propia observación. Y a partir de esos parámetros, yo me acerco al otro, ¿sí? Parece mentira, pero esta es una crítica que se le hace a la ciencia objetiva o empírica, ¿no? En el ejemplo que yo os acabo de poner, eh, por ejemplo, sabéis que en ciencia geográfica o en ciencia económica hay dos indicadores, ¿no? Mira, os voy a poner un ejemplo práctico, un ejemplo real, ¿eh? Bien, el PIB de España es menor que el PIB de Francia, ¿vale? Es algo objetivo, ¿verdad? ¿Sí? España es más pobre, si tomamos como referencia el Producto Interior Bruto, que Francia. Bien. Eso implica, ¿no? Bien, entonces el objetivo del país español tendría que ser alcanzar esos estándares de riqueza, aumentar el PIB, ¿no? Para ser tan rico como los otros. Bien, desde la perspectiva de un francés, España es un país, pues eso, más pobre, etcétera, etcétera, ¿vale? Parece que lo que estoy planteando son cuestiones objetivas, pero el hecho de construir esa comparación a partir de la categoría PIB ya beneficia en cierto grado a los franceses. Si yo ahora cogiese otra categoría y pusiese la de manifestación de felicidad, pongamos, ¿no? Entrevista a los españoles, califica tu felicidad del 1 al 10, cojo a los franceses, califica tu felicidad del 1 al 10, pues quizás vemos que a pesar de tener un PIB más bajo, tenemos un mayor estándar de vida, por así decirlo, ¿no? Lo que sea. Pues claro,
cuando la ciencia o lo científico se construye desde el parámetro del PIB, hay un juego de poder ahí puesto en entredicho, ¿no? Y hay una cosmovisión del mundo. Si en el mundo no hubiese españoles y solamente hubiese franceses, ni se plantearían ni siquiera la posibilidad de ver el mundo desde otra óptica. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? Es ese juego el que se denuncia o se critica desde el paradigma humanístico interpretativo, ¿vale? Entonces, ah, por tanto, el francés que se acercase honestamente desde este paradigma, ¿no? Un científico francés, pues tendría que decir, ok, yo he crecido pensando que mi país es muy rico porque los indicadores macroeconómicos vamos genial y es lo que me dicen, etcétera, etcétera, pero si quiero hacer realmente una composición lugar científica, o sea, que refleje la realidad como es, pues igual tengo que ver que hay otras visiones del mundo, ¿no? Y que la felicidad quizás no está tan supeditada a ese indicador macroeconómico, o que puede ser complementada con otro, ¿vale? Y entonces quizás la ciencia que se plantee mejor o más integradora sea la de decir, pues cojo el PIB, pero cojo el estándar de felicidad interpersonal. No me lo estoy inventando esto, pero sí, ese es el planteamiento. Vale. ¿Hay alguna duda, alguna cosita? Me parece que había alguna mano. Tengo que avanzar muy rápidamente. Hay otra perspectiva. Termino esto. Me dejáis 5 minutos y pasamos al siguiente bloque. Hay otra perspectiva que es el paradigma crítico. En el paradigma crítico ya no es cuestión de existe una realidad externa al sujeto, no, la realidad se construye de manera subjetiva y se construye, se pongo el acento en la palabra de la construcción, etcétera. Bien, el paradigma crítico va mucho más allá y dice, eh, el conocimiento científico, el saber, está imbuido de relaciones de poder, ¿vale? Entonces, y no es ingenuo, ¿vale? Refleja una estructura, pues eso, geopolítica, económica, lo que queráis. Todo esto viene de perspectivas marxistas, ¿no? Lo que se ha conocido como la teoría crítica, cosas de este tipo, ¿vale? Si os interesa, hay un libro muy bueno, es Crítica, no, ¿cómo es? Algo de crítica a la razón instrumental, puede ser, o la razón instrumental de Adorno, que se explica, se ve bastante bien este tipo de elementos, ¿vale? Entonces, el paradigma crítico dice, mm, no hay un conocimiento científico, no hay una realidad objetiva, etcétera, etcétera, todos son subjetividades, pero son subjetividades que tampoco son ingenuas, están afectadas por dinámicas de poder, de clase, de género, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el verdadero conocimiento tiene que ser aquel que reconozca esas estructuras, que reconozca esas implicaciones y que avance hacia la transformación de las mismas, ¿vale? Hay un punto moral, político o ciudadano en esta perspectiva crítica, ¿vale? Y tiene un sentido también, tiene cierto sentido, ¿no? Antes, incluso cuando hablamos, yo siempre lo hago, ¿no? ¿Por qué la ciencia farmacéutica avanza en un determinado sentido? Yo no niego que el sentido y los pasos que se estén dando, las conclusiones a las que lleguen esos laboratorios, sean objetivas y reflejen aspectos de la realidad, ¿no? Existe esta sustancia que si la aplico, pues va a disminuir la inflamación de este órgano, etcétera, etcétera. Ok, ok. Esto es, desde un punto de vista objetivo, es la realidad, ¿no? Esta sustancia genera este efecto y se puede medir, etcétera, etcétera, y estas dosis, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué hay ese enfoque? ¿Por qué precisamente se están dedicando los esfuerzos a esa cuestión, a ese tema? ¿Desde qué espacios? ¿Por qué esos laboratorios están en Alemania y no están en Chile? ¿O por qué están en... ¿No? Es ese tipo de planteamientos los que subraya el paradigma crítico. Bien, si lo aterrizo a la educación, pues evidentemente sí, está muy bien. Ya no solo que hagamos un examen, sacan 40% de notas, ¿no? Bien, no, es que esto no aporta nada. Ya no es solo que conozcamos las razones, hagamos entrevistas, etcétera, etcétera, ok, es que apliquemos esas categorías de decir, es que las personas con mayores problemas económicos están teniendo peores resultados.
Es que quizás es que es el propio sistema educativo o el tipo de examen o el tipo de aproximación del docente, la propia figura, cómo se tratan los profesores, alumnos, etcétera, etcétera, lo que está reproduciendo esas lógicas de poder. Pues pensemos la realidad así para transformarla, ¿vale? Quizás algo tan sencillo como la disciplina está afectando que haya personas que se integren o no en el sistema educativo, que triunfen o no en el sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, detrás de esa disciplina, hay una cuestión de clase, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego, por último, tendríamos un paradigma que, bueno, se califica como pragmático, que reconociendo esas premisas existentes en torno al qué es la realidad, etcétera, y esos debates profundos o más amplios, dice, bueno, en función de lo que quiera estudiar, en función del tipo de conocimiento que quiera, pues podré o coger o uno u otro o integrar ambos aspectos, ¿no? Estoy sobre todo refiriéndome al positivo o al interpretativo, ¿vale? Que son como los más diferenciados, ¿sí? Es decir, bueno, conocer las razones de los votantes, ¿no? Pedirles los datos y llamarles y hacer una entrevista en profundidad puede ser interesante, pero también conocer el sentido de voto y poder medirlo, pues igual nos aporta también un tipo de conocimiento, ¿vale? Y en el, si queréis, en el conocimiento técnico ocurre también lo mismo. O sea, yo sé cuál es el chip más potente. Y está claro, es este el chip más potente, ¿no? Pero yo puedo luego hacer un seguimiento, unas entrevistas a unos usuarios y ver que no están utilizando una potencia de 200.000, lo que sea, ¿no? Y que con 100.000 ya valía, porque los usos que hace la mayoría de usuarios, pues son, o mira un vídeo, o lo que sea, una resolución, no sé qué, pues quizás yo puedo combinar ahí, sabiendo que uno es más grande que otro, medible, las pruebas técnicas de esos chips lo puedo combinar con esa otra perspectiva más humanística e interpretativa de experiencia de usuario y llegar a una conclusión de, bueno, pues aunque sea uno más potente, ¿cuál es el más potente en relación a la experiencia de usuario? Y quizás ahí esté el punto que más sentido tenga, ¿vale? Bien, ya tengo más que dejarme, me he liado mucho con esta cuestión. A ver, me pregunta Evaristo, entre más corto y objetivo en darse la clase, ¿se daría una atención centrada? Sí, en el ejemplo que yo estaba poniendo, esa sería un poquito la ley, ¿no? Eh, ocurre muchas veces, ¿no? Este tipo de planteamientos. A veces, pues yo qué sé. Un ejemplo que había comentado, ¿no? Es posible que de un contenido que yo de historia, las 2 semanas siguientes lo recuerden y a partir de la tercera semana lo empiecen a olvidar, ¿no? Pues es ese tipo de cosas. Pues igual, sabiendo esto, tengo que programar una sesión de repaso a la cuarta semana. Y si pongo una cuarta semana de repaso, quizás logre que a la semana 15 o 12 todos recuerden, o la gran mayoría recuerde eso, ¿vale? Es ese tipo de leyes lo que estamos intentando reconocer. Y dice Brenda, pero entonces eso quiere decir que ese paradigma interpretativo puede tener un sesgo demasiado marcado y al final ese sesgo puede hacer que los resultados sean poco confiables, ¿cierto? Claro, Brenda, el problema cuando hacemos esa crítica al paradigma interpretativo es que estamos haciendo la crítica desde un paradigma positivista. Cuando, claro, yo reconozco que en el paradigma interpretativo todo es subjetivo. Por tanto, que me digas, es que las conclusiones a las que llegas son poco objetivas. Es que yo no creo que exista nada objetivo, entonces no me aplica esa crítica, ¿sí? Lo que sí es cierto que partiendo del reconocimiento de mi subjetividad, a lo que intento es al comprender al otro, comprender el fenómeno que estoy estudiando, no es aplicar simplemente mi sesgo y ya está, ¿vale? O sea, yo creo imaginaos, yo creo que la inteligencia artificial es buena, ¿sí? Yo lo creo fehacientemente. Si fuese político, pues la pongo obligatoria. Todos los estudiantes tienen que hacer con tal, tal, tal. Bien, ¿vale? No es este el planteamiento. El planteamiento de una cuestión humanística interpretativa es, bueno, voy a acercarme a qué interpretaciones hay en torno a la inteligencia artificial. ¿Qué usos se están haciendo? ¿Cómo se está aproximando a las personas, tanto docentes como estudiantes, a eso? ¿Vale? Y puede ser que yo partiendo de, seguramente todos lo estén haciendo genial, porque yo lo hago perfectamente, porque es lo mejor del mundo, puede ser que me dé cuenta de que no, y de que hay
visiones distintas, ¿vale? Os pongo este ejemplo. Yo tengo un amigo que utiliza mucho bueno, os pongo un ejemplo, ya no voy a poner un ejemplo personal. Os voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, sabéis que el tema de la inteligencia artificial está teniendo mucho recorrido en el tema de traducciones, ¿vale? Yo hace poco estuve en un congreso de traducción con compañeros traductores profesionales, etcétera. Bueno, era una colaboración un poco más transversal, etcétera, por mi parte. Y decían, ante esa idea que podamos decir, oye, es que los software ahora son geniales o lo hacen rapidísimo y tal, decían ellos, en muchas ocasiones yo pierdo más tiempo haciendo la corrección de la IA que en traducir realmente el texto. Porque dicen, sí, a veces en un mail pues no pasa nada si hay una cuestión idiomática que se cuela o cosas de este tipo. Pero claro, cuando hablamos de textos jurídicos, por ejemplo, que un matiz es importante, o textos, eso, literarios, una novela que haya que traducir para otro mercado, el mercado japonés, lo que sea, la IA no tiene ese tipo de cosas. Y sí, sí, parece que le doy a un botón y tengo las 200 páginas traducidas, pero es que pierdo más tiempo. Entonces, ahí esa experiencia de usuario es completamente propia, ¿sí? Y yo tengo que ser capaz de decir, ah, pues en mi caso particular sí funciona, pero científicamente me acerco a ver cómo es la experiencia de los otros, ¿vale? Entonces, ahí está el punto. Eh, bien, no sé si he respondido más o menos a la pregunta. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces, no sé, particularmente como yo no vengo de las humanidades, ni de las ciencias sociales, ni nada, soy arquitecta, totalmente del otro lado. Ujú, En mi caso, siempre he asumido que conocimiento científico quiere decir algo cierto, ¿no? ujú, Y en realidad no es que, o sea, cierto y indiscutible y demostrable, ¿no? Un poco en mi cabeza funciona así, ¿no? Entonces, si me dicen, es que el conocimiento científico se puede obtener con una visión humanístico-interpretativa, ya como que no ujú, me cuadra, ¿no? O sea, no cuadra en mi mente lo interpretativo subjetivo con lo supuestamente científico demostrable, cierto, indiscutible, qué sé yo, ¿no? Pero claro, también estoy entendiendo ahora que en el enfoque actual lo científico es discutible también, ¿no? Y no es una verdad muerta, ¿no? Es algo que, oye, un estudio demostró esto y luego hacemos otro estudio, no era así, ¿no? Demostramos lo contrario. Y esa engranar eso en el, digamos, resetear ese chip, ¿no? De, oye, lo científico no es inamovible o no tiene que venir necesariamente de algo comprobable así al 100%. Esa es la parte que a mí todavía me cuesta entender. Entonces creo que con ujú. lo que acabas de explicar sí ya se entiende mucho mejor. Gracias. Mira, por ejemplo, estaba pensando algún ejemplo de arquitectura o urbanístico o lo que sea. Sabéis, por ejemplo, que hay en ocasiones, claro, desde el punto de vista de eso, de un urbanista, un arquitecto, se diseña, ¿no? En base a unos criterios objetivos, ¿no? Pues que esto sea, pongamos, del edificio A al edificio B, pues en función del terreno o lo que sea, que este sea el itinerario perfecto, porque además la iluminación, etcétera, etcétera. Estaríamos de acuerdo en que es un conocimiento objetivo, ¿vale? Y luego estáis seguramente hartos de ver este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues pongo un A y B y aquí pongo la pasarela, ¿no? Imaginaos este ejemplo, ¿no? Edificio A, edificio B y aquí el camino que el arquitecto ha diseñado porque esto es el óptimo, etcétera, etcétera. Y luego van los seres humanos y van por aquí, ¿no? Hacen un terrenito y luego de repente este jardín súper bonito queda con... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, claro. Pues es ese tipo de cuestiones las que se plantea desde el paradigma humanístico interpretativo. Ok. Aunque yo tenga una racionalidad, aunque existan cuestiones objetivas desde el punto de vista de la arquitectura, Ujú. vamos a ver por qué esas personas han decidido ir aquí. Y igual van por aquí porque aquí está la puerta, pero, a ver, ay Dios, igual aquí está, perdonad, aquí está la puerta del edificio principal, pero aquí la de la cafetería. Y entonces no se ha previsto, Claro. pues, es ese tipo de cuestiones la que nos interesaría. Ok. Si no, claro, un plano de un edificio puede ser precioso si no hay seres humanos. Es cuando empieza a haber seres humanos cuando aquella cosa se trastoca. Y yo, claro, yo como arquitecto o como científico puedo decir, ya está a punto, esta es la óptima, ¿no? Ya está, es la que yo he hecho los cálculos y es la óptima.
El paradigma interpretativo dice, yo tengo estos conocimientos, yo tengo esta visión disciplinar, ¿sí? Pero voy a intentar comprender cómo los otros se apropian también del territorio. Y quizás la Correcto. próxima vez que diseñe algo, sabiendo de que yo soy el que hace los cálculos, esas personas van por aquí y están haciendo algo que es irracional, pero lo están haciendo, pues es también real, ¿no? Claro. A veces el positivista niega una dimensión de la realidad, que las personas se apropian de las cosas. O puede ser que yo no había previsto que a los 5 años iba a cambiar la temperatura o lo que sea. Y estas personas se están adaptando. Por tanto, esto es dialéctico, es cambiante. Ese es el punto, ¿vale? De este paradigma. ¿Sí? Ok, sí, me queda claro. Gracias. Muy bien, nada. Por ejemplo, en el tema de educación, pues imaginemos que yo pongo las clases a las 8 de la mañana y es una población rural, ¿no? Y tienen que hacer 1 hora y media de viaje. Pues yo en mi cabeza es, oye, pues es óptimo ponerlo a las 8 de la mañana porque el resto de clases van a las 8 de la mañana y además los docentes pueden empezar esa tal y se terminan a las 2 y es genial porque así pueden comer o lo que sea. Pero quizás los niños, los estudiantes llegan agotados después de 1 hora y media de viaje y están todo el día así. Pues es ese punto. Entendamos esa subjetividad, entendamos que partimos de una subjetividad, que hay una cultura, que hay una manera bueno, esto lo sabéis, los ejemplos que se pueden poner son muy numerosos, ¿no? Pero es este el punto, ¿sí? Entendamos pues que los niños están cansados, que los niños vienen de eso, de otros territorios, que tienen otra cosmovisión, o sea, lo del tema de que al final yo como profesor digo, bien, imaginemos, no es educación superior, pero bueno, por poner un objeto, es decir, o unas personas, yo quiero estudiar a los niños tienen otra visión del mundo y tienen otra manera de interpretar el mundo, etcétera, etcétera. Hay una distancia entre mi manera de ver el mundo adulta y la de un niño, ¿sí? Y yo puedo pensar, bueno, no es tan difícil estar 1 hora sentado escuchando. Pero claro, la perspectiva de un niño esto no es así. Esto es la atención para arriba, la atención para abajo, etcétera, etcétera. Pues es ahí, es decir, ostras, es que yo estoy viendo mi realidad desde el punto de vista de un adulto. Pregunto a los niños, oye, ¿y si hacemos una pausita a los 10 minutos? Sí, oye, ¿y si estos hacemos un jueguito y tal? Y es ese juego lo que reconoce, ¿vale? Es un diálogo. Vale. Bien, pues no sé si tenéis alguna otra cuestión. Podemos cerrar aquí la exposición y pasamos a la cuestión de la actividad. Mm. Y sí que no, generalmente la crítica que se suele plantear es esta, ¿no? Pues lo que me estás hablando, Rubén, pues, oye, son subjetividades, son cosas así de humanidades y tal y cual, pero eso no es ciencia, eso no es objetivo, ¿no? Y es verdad que a veces los que venís de eso, de ámbitos, pues muy, donde la ciencia está muy construida y el parámetro de lo científico es muy claro y lo otro es otra cosa, a veces os cuesta hacer esa traslación o lo que sea. Pero tened en cuenta que es que muchas veces no se puede aplicar de la misma manera. Mi aproximación hacia la curvatura de un puente o eh, las canalizaciones óptimas en base a 3 edificios de no que sé qué, a la realidad humana. Los humanos están continuamente interpretando, es una de nuestras cualidades y dando palabras al mundo que son cambiantes. También vivimos experiencias que son novedosas, que se actualizan, etcétera, etcétera, ¿no? Daos cuenta que, por ejemplo, no lo sé, ah, mm, yo puedo, y esto es algo muy, ¿no? Yo en mi experiencia personal puedo pensar, hasta hace 5 años, imaginaos, yo puedo pensar, pues mi padre o mis padres eran muy buenos, ¿no? Bueno, unos padres normales de los años 80 o lo que sea, ¿no? Y de repente entro en contacto con algo de psicología que me dice, no, el estilo de educación asertivo y el estilo de educación eh, autoritario, ¿no? Y va a ser ese concepto el que me va a decir, ostras, pues quizás mis padres, que yo hasta hace poco pensaba que eran buenos y tal, bueno, es verdad que aquí fueron rígidos, o aquí yo tengo ese recuerdo de que me golpearon, y aquí es que los seres humanos estamos inmersos en eso, cambiamos nuestra visión de las cosas, ¿vale? Entonces el paradigma dice, acerquémonos a esto
cómo se da realmente, como no nos vale decir esto es rígido, medible, etcétera, etcétera. Es cambiante, es construido, ¿vale? Y entonces vayamos a ese juego, vayamos al núcleo de esa construcción. ¿Por qué? ¿Por qué se construye en ese sentido? ¿Qué elementos están en juego? Etcétera, etcétera. La base explicativa del ejemplo que acabo de poner es, bueno, pues que hay una corriente psicológica o ha salido en los medios esto y hay mayor sensibilidad o de salud mental o lo que sea, o a la crianza o lo que sea. Vale, pero incorporemos eso, pero incorporémoslo, ¿sí? No lo neguemos, no digamos em, hoy hay 2000 nacimientos y el año pasado hubo también 2000 nacimientos, nada ha cambiado. Sí, sí ha cambiado cosas, ¿vale? Acerquémonos a la caja negra del ser humano, si queréis el acento, el ejemplo, perdón. Bien, vale, pues muy rápidamente en estos 30 minutos que me quedan, presentación de la actividad número 1. Nada, muy sencillita, como vais a ver. Consiste en... A ver, que estoy aquí. A ver, un segundito, compartir. Bien, como ya os había presentado la semana pasada, esto es el espacio de nuestro curso. Tenéis aquí las actividades, tareas, ¿vale? Y aquí os van a salir las que tenéis que realizar y la fecha de entrega de cada una. Esta primera, el 10 de noviembre. Vale. Aquí vais a encontrar ese documento con las instrucciones. Bien, lo que os solicita es una primera aproximación a la idea de, bueno, lo que comentaba antes la compañera, ¿cómo pasamos de un tema o de una intuición general a un tema científico? Bien, y la respuesta más sencilla es consultando fuentes externas, leyendo, consultando y conociendo la bibliografía, el estado de la cuestión, las aproximaciones previas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ah, Una consulta. sí, sí, adelante. Justo, creo que como una de las primeras partes, perdón que te interrumpa, las primeras partes del método, ¿no? Empezar a revisar bibliografía, me lleva a decir, ya, este tema no es original, ya hay demasiada información, paso a otra. El tema que se ponga, con el que empecemos a hacer las tareas, estas actividades, va a ser necesario, tiene que ser necesariamente vinculado a nuestro gran tema de investigación de todo el curso o puede ir cambiando sobre la marcha, va a ir cambiando sobre la marcha. No. Lo que se os solicita aquí, y bueno, pues por ser muy claro, es, en primer lugar, escoger un tema relacionado con la educación superior, ¿vale? Un tema de vuestro interés, ¿sí? Seleccionar, me parece Los que son artículos, 4 artículos, si no recuerdo mal. sí, A ver, sí son 4. 4, ¿verdad? No sé dónde lo pone. Ujú. Eso, aquí 4 artículos científicos y presentar el contenido de esos 4 artículos científicos relacionados con ese tema, ¿vale? El tema puede ser amplio, puede ser, pues eso, me interesa la IA en educación superior. Y puede ser un artículo de la IA en educación superior en el campo de la física, otro en el campo de la historia, otro en el campo, como vemos, o sea, puede ser bastante amplio, ¿sí? Es verdad que después os va a solicitar otro nivel en la segunda actividad que es ya sí componer un marco teórico o la estructura de un marco teórico. Y aquí ya es diferente, porque ya vais a tener que presentar ítems o subapartados relativamente relacionados. O sea, esta organización de la IA en no sé dónde o la IA en no sé dónde no valdría del todo. Sería más bien ya avanzar hacia construir un problema científico a partir de esa estructura, de ese marco teórico. Y lo que se solicita en la siguiente actividad ya sí es hacer dialogar las fuentes externas, ¿vale? En este primer punto no es necesario. El apartado número 1, con que esté relacionado con el tema general, ¿vale? El segundo, con que esté relacionado con el tema general, ¿vale? El tercero y el cuarto. No hace falta que haya relación entre ambos, ni que supongan visiones distintas o complementarias y que lo hagáis dialogar. Eso sí lo tenéis que hacer en la segunda actividad. Bien. Ya. Es verdad que está diseñado de manera que ahora consultéis ya cuatro artículos sobre un tema, etcétera, y que luego pues consultéis otros 4, etcétera, y que lo podáis hacer dialogar.
Lo ideal sería, si ya os podéis plantear proyectándoos un poquito en qué tema os interesa, con esta primera aproximación bibliográfica ya podéis acotar un poquito y vais pensando también en cómo podríais construir de futuro ese marco teórico, pues bueno, es tiempo que ganáis, no es más que eso, ¿vale? Bien, pues eso, resumiendo, tenéis 2 páginas, ¿vale? 2 caras, ¿m? Para realizar una primera aproximación bibliográfica en base a un tema relacionado con la educación superior, ¿sí? Tema de educación superior, me es irrelevante. Puedo poner un ejemplo yo ahora así a bote pronto. Un ejemplo que utilizo mucho, el estrés del profesorado, ¿no? No sé si es porque yo proyecto o... pero el estrés del profesorado, ¿vale? En educación superior, ¿vale? Pues ese sería el tema y busco en bases de datos artículos relacionados con esa temática, ¿vale? Bien, ¿qué bases de datos, Rubén, podemos buscar, etcétera? Desde mi punto de vista, si fuese yo vosotros, lo primero que haría es la biblioteca de la universidad, ¿vale? Echar un vistazo a la biblioteca de la universidad y también nos sirve en estos primeros compases de curso, etcétera, para familiarizaros con esa herramienta. Y luego la segunda fuente que a mí me parece en español la más relevante es Dialnet, ¿vale? Dialnet es un repositorio de artículos de ciencias sociales y humanidades. Encontráis muchísimas cosas de educación, ¿vale? En español. ¿M? Eh, ¿Cuál fue, perdón, cuál dijiste? Dialnet y el primero que la mencionaste biblioteca, no la me... biblioteca de la Ah, UNIR, eso es. ya, ayer traté de entrar a la biblioteca de UNIR y no me dejaba entrar. Bueno, ya yo lo veo con la mentora. No me, no me Desconozco. permitía descargar. Puedo entrar a la biblioteca, pero no me Ajá. permitía descargar. Me decía ¿no? Que no aceptaba mi correo, una cosa así. Pero lo Porque hablo con hay que estar registrado y con tal. la Sí, no lo sé, la verdad no lo sé. Además, yo como estudiante, o sea, como profesor tengo otro perfil, entonces no es ni siquiera Claro, claro. en los mismos parámetros. ¿Vale? Bien. ¿A qué se tendría que asemejar? Y ahora os doy la palabra, Brenda y Alfonso. ¿A qué se tendría que asemejar el objeto, es decir, el producto final que me tenéis que entregar? ¿Vale? Pues si estas son esas 2 caras. Un segundo, mira, hay compañeros, por ejemplo, que tienen como una tablet y lo que escriben ellos sale en vuestra pantalla. Eso sería interesante, ¿no? Bien, se tendría que asemejar a algo así. Las 2 caras, presentáis en 1 o 2 líneas el tema que vais a tratar, ¿vale? Pues voy a tratar el estrés de no sé cuánto en la región o en Chile o lo que sea, o a nivel internacional, lo que sea, ¿vale? Bien, y presentáis en esa primera media cara el primer artículo que hayáis consultado, un resumen del artículo que habéis leído y cuáles son, desde vuestro punto de vista, como lectores de ese texto, sus principales aportaciones y su relación con el tema, ¿vale? En la segunda cara, o sea, en la segunda mitad de esta primera cara, el segundo artículo, el tercer artículo y el cuarto artículo, ¿sí? Vale, pues como veis es relativamente sencillo, es buscar en bases de Súper datos corto. 4 textos, leerlos. ¿Qué os puede pasar? Pues que quizás el título, pues que tengáis que leer 6 para llegar a esos 4 que sí son relevantes, porque el título parezca una cosa y luego pongáis a leerlo y no tenga injundia o no esté del todo relacionado, etcétera, etcétera. Bueno, que el resumen a veces os cueste un poquito, sobre todo si son artículos más de corte positivista, muchas veces lo que van a ofrecer son tablas o datos o cosas de este tipo, ¿no? A veces los artículos en educación, sobre todo eso, los que están construidos desde parámetros positivistas o empíricos, etcétera, tienen una estructura muy clara, ¿no? Marco teórico, ¿cómo es esto? Como desarrollo o problematización, etcétera, discusión, etcétera, etcétera. Tienen como en general, presentan el problema, la metodología, los datos obtenidos y una discusión o unas conclusiones de esos datos, ¿vale? Entonces, a veces en ocasiones lo que ocurre es que vosotros tenéis que desarrollar un resumen en media carita y os cuesta un poco, pues eso, desarrollar un poco la idea o lo que sea.
Si pasase eso, pues mi idea sería, o mi consejo sería, pues que buscaseis esa información de ese grupo de investigación y que lo pudieseis completar, o que buscaseis, yo qué sé, si tuviesen otro paper similar, pudieseis en ese primer apartado conectar ambos, etcétera, etcétera, hasta llegar a esa media cara, ¿vale? Bien, o Brenda o Alfonso, me da igual. Eh, no, Brenda, dale tú primero. Ya, bueno, en realidad era un poco la pregunta de si había que, o sea, para ver si he comprendido bien, hay que citar el artículo y luego hay que poner un resumen como del análisis que hicimos de cómo se relaciona con nuestro tema. ¿Es, Ujú, es, es eso lo que hay que Te hacer? pide datos, la ficha te pide datos relevantes. eso es. Ok, Y lo ok, que Eh, entra son 4 líneas, ¿no? O sea, entran 6 líneas ya, para cada. Ajá. bueno, un poquito ok. más, ¿no? El, em- O sea, sí. eh, claro, imaginaos que, ¿vale? Le tenéis que presentar a un amigo las 4 lecturas que habéis realizado. Entonces, pues mira, amigo, el primer artículo que he leído, titulado El estrés universitario en el norte de España, ¿sí? Del 2023, pues se basa en una encuesta realizada a 4 profesores del grado de Historia, del grado de Historia del Arte y del grado de Filosofía de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de León, ¿sí? Está realizado desde un enfoque cuantitativo, ¿vale? Habiendo sido el instrumento de recogida de información, pues una encuesta de en torno a unas 20 preguntas en las que se solicitaban cuestiones como si estaban contentos con el salario, si estaban satisfechos con los horarios propuestos, etcétera, etcétera. Bien. Y en este estudio las conclusiones son muy significativas, ya que lo que indican es que un 60% de los encuestados están o se consideran globalmente estresados, ¿vale? Lo que plantean los autores, además, desde el punto de vista de las conclusiones, es que, bueno, quizás tendrían que perfilar otro tipo de investigación, pues más amplia, para ver si había algún tipo de particularidad con respecto a la población del norte investigada o con el resto de centros de universidades en educación superior en España. Esto sería básicamente el primer bloque que tendríais que hacer. Si hacéis esto con otros 3 artículos, ya habéis resuelto la actividad, ¿vale? Es ese el tono, es ese el tipo de informaciones que tenéis que extraer, ¿vale? De esa lectura. Es buscar, son 2 fases, o 3. Escoger el tema. 2, buscar 4 investigaciones, artículos científicos, etcétera, etcétera. Y presentar aquellos aspectos que os parecen más relevantes después de haber realizado una crítica, una lectura comprensiva, ¿vale? De los mismos. Ok, correcto, claro, Es una gracias. primera aproximación al ámbito de la educación en el ámbito de educación superior, para que veáis vosotros también pues, el tono. O sea, esta actividad lo que persigue son estas 2 cosas, que empecéis a buscar archivos y os enfrentéis a problemáticas. A veces ocurre, ¿no? Pues pongo una palabra clave y esta no se entiende del todo. La cambio y pongo esta palabra clave y me da muchos resultados. ¿Cómo discrimino esta información? Bueno, pues quizás por año. Veo que está repetido 2 o 3 veces el mismo autor. O de repente abro el archivo y bueno, como comentaba la compañera, no me lo puedo descargar porque tiene un permiso. Vale, pues tengo que buscar otra vía para... Os pone en la situación de iniciaros en ese proceso de búsqueda de fuentes, ¿bien? Y luego en esa otra doble en el proceso intelectual de leer, comprender y expresar, ¿vale? Que es un poco nuestro juego. Leemos y hablamos, ¿sí? O escribimos, ¿vale? Yo tengo una pregunta más para aclarar, o sea, para estar seguro de lo que voy a hacer con el tema de la actividad. Cuando tú haces referencia de tema, yo tengo un enfoque puede ser el tema del uso de realidad virtual y realidad aumentada en anatomía y fisiología, y eso estaría bien o tendría que ser del área como tal, anatomía y fisiología. Eh, o sea, es normal que os apropiéis del tema, ¿vale? Y que no os vayáis a cuestiones que os queden muy lejanas del campo de la educación, etcétera, pero siempre tenéis que poner acento en que se trate de cuestiones de investigación en educación superior, ¿vale? No me valdría un artículo
de los investigadores han demostrado que con, no sé, con este tratamiento se obtienen mejores resultados que con este otro tratamiento, ¿vale? No es simplemente acercaros a 4 artículos científicos en vuestros campos y resumirlos, sino que tienen que ser investigaciones en educación superior, ¿vale? No, Pues, por no, ejemplo, exacto. A lo que hago la referencia es como básicamente centrar el tema en lo que dije ahorita, la enseñanza de la anatomía y fisiología, pero por medio de las TIC, o sea, de la realidad virtual y la realidad aumentada. A eso es lo que me refería, o sea, porque hasta donde tengo entendido entran dentro de la enseñanza de educación superior. claro, claro, pero entonces no he entendido la pregunta, discúlpame, o sea, que ya son muchas horas y, y me cuesta O también. sea, que tengo una pequeña confusión porque cuando comentas lo de la actividad, no tengo claro si es enfocarlo directamente en la parte de anatomía y fisiología como tema principal Ujú. o el tema de el uso de las TIC en la anatomía humana y fisiología. Ujú. Yo interpreto que lo segundo, sí. Yo, Ok, de hecho, diría eso, sí. El uso de las TICs para la enseñanza de la anatomía y fisiología, ¿vale? Y seguramente tengas relativamente facilidad para localizar 4 experiencias en ese campo, ¿sí? Si luego ves que, imaginemos, ¿no? Es buena pregunta la que plantea el compañero. Imaginemos que nuestro tema original es la realidad aumentada para la enseñanza de la anatomía. Bien, y luego de los artículos que vemos, pues 3 son de realidad aumentada y uno, sin embargo, es de una experiencia de gamificación con Kahoot o con lo que sea, ¿vale? Y que nos llamó la atención, etcétera. Pues quizás ahí no pasa nada, ampliad el tema. Hablad más bien de TICs para la didáctica de. Bien, y ahí podéis vosotros también jugar un poquito con los materiales que encontréis, eh, los que consultéis, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que por ahí podéis un poco ajustar. ¿M? O al contrario, os planteáis las TICs y luego veis que hay 4 artículos de la realidad aumentada y os llama más la atención, pues perfectamente podéis focalizaros más en la herramienta, perdón, la realidad aumentada como recurso didáctico para la enseñanza de, etcétera, etcétera. ¿Sí? ok, muchísimas gracias. Nada. Muy bien. Bien, recordad esto. Aquí tenéis la plantillita, ¿vale? Se trata que simplemente en un par de líneas, 2 o 3 líneas, planteéis ese tema que vais a estudiar, ¿vale? De manera general, que lo tengáis que enunciar, ¿vale? Y después que presentéis cada uno de estos artículos. ¿Vale? O sea, la expresión que se utiliza es esto, sí, elementos de interés y datos relevantes, pero es eso, es una lectura comprensiva, pues cómo se ha construido, ¿vale? A qué conclusiones llega, qué discusiones plantea, cuál es la muestra, el instrumento de recogida de información, las categorías que se utilizan, etcétera, etcétera. Bien. O si se cita alguna teoría pues en la que esté basada, algún concepto, pues muchas veces ocurre esto, ¿no? Esta investigación está basada en el concepto de, no lo sé, sociabilidad o empleado por no sé quién. Pues ese tipo de cuestiones, evidentemente, las tenéis que presentar, ¿no? Porque igual es radicalmente diferente al del siguiente artículo, ¿vale? Bien. mm, los criterios de evaluación. Yo voy a valorar principalmente que el tema esté bien planteado y que los artículos estén presentados en coherencia con ello, ¿vale? Es decir, si de esos 3 artículos uno me lo presentáis y la didáctica de la anatomía, siguiendo el ejemplo del compañero, no se ve tanto, sino que la aproximación es mucho más hacia el ámbito disciplinar de la anatomía, pues ahí evidentemente os voy a penalizar. Bien. Lo mismo, si el tema no se corresponde con los artículos que estáis desarrollando, ese tipo de cuestiones. Pensad un tema pues, más o menos amplio y que siempre ponga el acento que se trate de investigaciones de educación, ¿vale? Bien. Después, pues, los resúmenes que realicéis de cada uno de los textos y un criterio que es relevante es la utilización de las normas APA, ¿vale? Yo interpreto, no sé si lo pone aquí, pero que sería Lo- interesante que citaseis los
textos consultados en bibliografía final, ¿vale? Es decir, los Sí, te 4... piden referencias. ¿Te piden? Dicen en algún momento que hay que poner las referencias bibliográficas aparte, que no está dentro de las dos páginas. Eso es, eso es, Puede eso ser. es lo que os iba a Bueno, decir, eso es. Una tercera página, las 4 referencias que hayáis consultado, referenciadas en sistema APA, ¿vale? Eso sería lo ideal. Porque interpreto que, claro, a la hora de construir el texto, es verdad que el sistema APA de apellido y año, etcétera, si ya estáis Claro. presentando los autores y ya estáis presentando en el propio resumen, pues que podría quedar incluso reiterativo o un poco artificial, ¿vale? Entonces interpreto que lo suyo para que mostréis que sabéis utilizar las normas APA es eso, con un apartado de referencias bibliográficas final. ¿Bien? no es para, perdón, esa normativa APA no es para el texto, el desarrollo. O sea, se puede aplicar, pero eh, el uso de márgenes, Sí. solamente se refiere, ¿es solamente para las referencias bibliográficas o también en el tamaño de los títulos, los No, subtítulos, eh, solamente se refiere al sistema las de referencias? citación. Eso es. Ya, Sí, de hecho esto me ha causado algún problema porque hay estudiantes que han modificado del TFM, que han modificado la plantilla del TFM y la han ya. configurado como la normativa APA, ¿no? Y no, o sea, tenemos Sí. la plantilla y hay que realizarlo sobre la plantilla, ¿vale? Yo creo que esto si os lo descargáis, podéis directamente escribir sobre este documento y elimináis las Ah, instrucciones. claro. Esos títulos quedaban enormes, pues, porque no son no están en calibre 12. Yo no sabía si dejarlos en ese tamaño que están, creo que en 14, Ya 16. son un poquito grandes, es verdad. Ajá, Eh, no me importa, podéis ponerlo en 12 perfectamente, sí. No ya. importa. Que haya un par de líneas más o menos, no me causa problema. Hay ocasiones que Ya. los estudiantes pues lo hacen todo en un párrafo, hay veces que lo hacen en 2 o 3 párrafos, ocupa un poquito más de espacio. A ver, yo si en vez de 2 caras son 2 caritas y media, una cosa así, no os voy a penalizar. Interpreto que más de 3 páginas ya estamos, más del 50% de lo que se solicita ya no se correspondería, ¿no? Y lo mismo, hay estudiantes a veces que entregan solamente una carita y eso queda un poquito justo. Yo creo que a poco que os pongáis a resumir los textos y lo mismo se hace un poquito estratégicos e inteligentes. Si consultáis un texto, un artículo que veis que no da para mucho resumen, pues cambiarlo y buscar otro, ¿vale? Que tenga un poquito más de profundidad y que os permita afrontar la tarea, pues eso, en unos parámetros de normalidad, ¿vale? Bien, bien, bien. Es un trabajo relativamente sencillo, ¿vale? Lo que más os cuesta es, pues eso, el tema, enfocarlo, salir de vuestro ámbito disciplinar, pensad más en ámbito esto, educativo. ¿Qué se suele trabajar en educación? Pues cuestiones de cómo están organizados los grados, estilos de eso, de coordinación docente, temas de metodologías, temas de recursos, ¿vale? Prácticas concretas, temas, por ejemplo, actitudinales que se desarrollan en alguna materia. Pues, por ejemplo, no sé si lo había contado aquí, la compañera que trabajaba el tema de género en una clase de inglés, ¿no? Pues hay investigaciones a veces que pivotan en esto, ¿no? Pues la educación ciudadana en la materia de no sé qué. O, bueno, ese tipo de planteamientos es rápidamente fácil que lo tengáis. Sobre inteligencia artificial, los últimos años hay muchísimo, hay muchísimo. Sobre TICs, también vais a encontrar fácilmente, pues TICs para la didáctica de. Y a veces, si vuestro ámbito de especialización es extremadamente preciso, ¿vale? Por ejemplo, yo soy especialista en historia de la comunicación, ¿vale? Wow, pues encontrar experiencias didácticas en historia de la comunicación igual es un poquito más complicado. Pues quizás si lo abro a historia contemporánea o lo abro a historia, pues tengo un poquito más de capacidad de margen, ¿vale? Aunque no sea la asignatura que vosotros ahora dais o lo que sea, ¿no? O vuestro ámbito de especialista de profesional o lo que sea, pues bueno, podéis jugar un poquito con ese zoom, ¿vale? Pues eso. Yo perfectamente os podría presentar en esta actividad una investigación de historia medieval y yo hace años que no trabajo sobre historia medieval, ¿vale? Bueno, pues poner un equivalente próximo a mi campo.
¿Mm? Vale, ¿alguna dudita, alguna cosa que os genere o algo que queráis ver estos minutitos finales? Todo claro, es una actividad relativamente fácil. Y me parece que se os plantea un foro para que podáis compartir esos recursos. Partir. Mm. Ujú. Esto no es obligatorio y yo no lo voy a evaluar como tal. Es un foro, no sé si lo he creado, lo creo ahora al terminar la clase. Em, o sea, no es obligatorio, no lo tenéis que realizar, no, como veis, no está, no forma parte de la rúbrica, etcétera, pero es interesante porque de una manera muy fácil perdéis apenas 20 segundos, ¿no? O sea, es casi compartir uno de los 4 artículos, el que más os haya parecido interesante, pues incluso copiáis el propio párrafo y lo ponéis en un mensaje, pero sí que es interesante porque os va dando, muchos de vosotros compartís disciplina, o sois médicos, o sois psicólogos, etcétera, y os va dando como un repositorio de artículos que, bueno, que de cara a la futura actividad o de cara al TFM, pues puede ser interesante. También ver qué textos están viendo los compañeros, cómo se están resumiendo, en qué se han fijado, sobre qué aspectos han prestado más atención, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, no perdéis más de 30 segundos y el beneficio para todos, para el conjunto de vosotros, pues puede ser amplio. ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces yo os invito a hacerlo. Generalmente yo no suelo moderar ese foro ni nada, lo abro y suele funcionar bastante bien, ¿eh? Pues igual no el 100%, pero tranquilamente el 50%, 60% de los estudiantes suelen compartirlo y bueno, a veces hasta tenéis feedback, ¿no? Ah, pues mira, tú has trabajado sobre la metodología docente en anatomía y justo yo también trabajo en el campo de anatomía y he visto a veces interactuáis incluso entre vosotros, ¿no? Que eso es también muy positivo. Vale, vale, vale. Pues no sé, ¿alguna otra cosita que queráis comentarme? 10 de noviembre, anotadlo, tenéis tiempo de sobra. Gloria, no sé si has hecho alguna actividad, alguna cosita diferente. Pues eso, lo que te comentaba al principio, si habrás visto... Profe, sí, Sí. pues no, pues no, mayoría, pues sí, pero dentro del texto yo cité el artículo, por ejemplo, dije artículo 1, el nombre del texto y el autor. ¿Es Ujú. válido así? Y también al final puse la referencia. Vale, sí, en principio está bien, sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo siempre suelo optar más por integrar la presentación del nombre, del año, del título del artículo en la propia exposición, ¿no? Pues con un ejemplo de esto, ¿no? En el primer trabajo que se va a presentar, autoría de no sé quién, no sé cuánto, y titulado, publicado en la revista no sé qué en 2022, trata sobre, pero bueno, es por también de formación profesional. Yo soy humanístico. Pero Entonces, yo probé así, no entra en las dos no páginas. entra. Por Bueno, eso lo hice ya lo más escueto vale, no pasa posible. nada. Si sois más Ya, sincréticos, no pasa absolutamente nada. Ya os digo, yo, si son 2 páginas y media, hasta 3 páginas, tampoco ya. Ujú. os diría nada, ¿vale? Y verificad eso, que subís el archivo correcto, probad vosotros mismos a descargarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues muy bien, esta es la primera actividad. Seguro que sin problema. Yo, la mayoría de estos años que he dado esta asignatura, las notas han sido bastante altas. Entendéis bastante bien, estáis muchos ya familiarizados con esta cuestión, ¿no? Pues al final no es más que leer 4 textos y resumirlos. Así que bueno, quizás lo que más os cuesta es identificar el tema o bueno, algún artículo a veces está un poco cogido por pinzas, su relación, pero bueno, más allá de esto se suele solventar muy bien. Pues nada, por mi parte entonces podemos cerrar aquí la sesión. Mucho ánimo con el resto de semana y nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Muchas gracias. A vosotros. Nada, muy buen día. Buen Chao. día con Gracias. todos. Ay, Gracias, gracias. profesor. Bye, gracias, maestro. Bye. Nos vemos, Muchas maestro. gracias.